exhorta a los tesalonicenses cómo deberían vivir si realmente habían sido transformados por el poder del Evangelio. Comencemos leyendo el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Estamos hablando de la segunda epístola a los tesalonicenses. El texto dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo inicial aparentemente es el mismo saludo de la primera epístola. Pero si te detienes a observar con cuidado, verás que en el saludo de esta segunda epístola, el apóstol añade la palabra nuestro. En la primera epístola solo dice en Dios Padre, pero aquí dice en Dios nuestro Padre. Sabes, mi amado, la experiencia cristiana es una experiencia personal. No basta que Dios sea Dios. Necesita ser nuestro Dios. Mi Dios, tu Dios. Un Dios distante no te sirve de mucho en los momentos difíciles. Un Dios que te provoca miedo es un Dios deformado por la imaginación humana y no le da sentido a tu vida. Haz como los santos hombres de la Biblia. Camina todos los días con el Señor, como Enoc, como Abraham, como Noé, como David. Haz de Dios no solo tu Creador y Salvador, sino también tu Padre de amor, a quien puedes confiar los dolores del alma. Di como Pablo, nuestro Dios. O entonces di como David, Jehová es mi pastor. Para eso, naturalmente, tienes que desarrollar en tu vida diaria el compañerismo con Jesús mediante la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. En la segunda parte analizaremos los versículos 3 y 4. Vamos a leer. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En este texto, Pablo agradece a Dios por un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y cómo sabemos que la fe de los tesalonicenses estaba creciendo? La respuesta es porque el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí Pablo habla de una fe práctica. Era visible que la fe de los hermanos de Tesalónica crecía. Había una evidencia, no era apenas teoría, no era solo un asunto de palabras bonitas, era una fe práctica, se podía ver, podía ser notada en el amor de los unos por los otros y en el amor de ellos hacia los de afuera. Y aquel amor no era un amor pequeño,
Pablo dice, era un amor abundante. ¿Sabes, querido? Lo peor que le puede suceder al cristianismo es quedarse en el mundo maravilloso de las palabras y de la doctrina y de la teoría. Hay iglesias que se dicen cristianas y hacen profesión de mucha piedad y santidad. Viven demasiado preocupados por evitar el aumento de la mundanalidad en la iglesia. No, esto es pecado, no, aquello también es pecado. En fin, esas iglesias, o más bien diría, esos hermanos llamados cristianos, son celosos guardianes, entre comillas, de la fe. Y sin embargo, las iglesias donde ellos están partidas al medio. Quiere decir, la intención puede ser linda. Desean una iglesia pura y sin mancha, pero no se aman los unos a los otros. El amor se limita a hacer un discurso elocuente, maravilloso, bonito, que conmueve a mucha gente, pero que no sale del ámbito de las palabras. No se hace vida práctica, no existe la práctica del amor. En la opinión de Pablo, los tesalonicenses sí vivían la práctica del amor. Y por eso el apóstol agradecía al Señor. Pero eso no era todo. Pablo decía, agradezco por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí hay otro pensamiento que debemos considerar. Es en el dolor que se prueba la fe. Es en las lágrimas que la fe deja de ser teoría y se hace confianza incondicional en el autor de la fe, que es Jesús. El dolor y el sufrimiento y la angustia nacen en la mente del enemigo. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Pero el Señor toma esas armas poderosas del enemigo y las transforma en instrumentos poderosos de crecimiento espiritual. Ah, querido, no te desesperes cuando el dolor llega a tu vida, sino pregúntate, ¿qué es lo que Dios desea enseñarte? ¿Qué es lo que puedes aprender de las dificultades que estás enfrentando? Vamos a la tercera parte de este estudio y aquí meditaremos un poco más en el sufrimiento del pueblo de Dios. Mira lo que dicen los versículos 5 y 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El texto empieza diciendo, esto es demostración del justo juicio de Dios. Espera un poco, ¿cómo es que el sufrimiento de los hijos de Dios puede ser demostración de los justos juicios de Dios? El texto traducido de esa manera no tiene el menor sentido. Pero aquí está uno de los problemas de tener la Biblia traducida de otro idioma. El verbo griego traducido en la versión que estoy leyendo como demostrar significa también un plan que indica algo o un plan que anuncia algo. ¿Y qué es lo que anuncia o indica el sufrimiento y las aflicciones de los justos en las manos de sus perseguidores? El texto responde, que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, y por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahora está más claro. Los sufrimientos de los hijos de Dios en las manos de sus perseguidores anuncian dos cosas. Primero, que finalmente los fieles que sufren por causa del Señor serán librados de sus sufrimientos. Ningún sufrimiento es permanente. Como Job, puedes sufrir por un tiempo, pero finalmente te será devuelto todo lo que el enemigo te quitó. No desanimes, no abandones las filas, no vuelvas atrás. Ningún dolor en el momento es motivo de gozo, dice Pablo, pero espera y confía en el Señor, porque la noche oscura que estás viviendo llegará al fin y verás el sol de un nuevo día. Pero hay un segundo hecho que indican los sufrimientos de los hijos de Dios. Y es que es justo delante de Dios, dice Pablo, pagar con tribulación a los que atribulan. Esto es animador, pero también es didáctico.
La venganza, querido, es del Señor. No quieras vengarte por tus propias manos. No importa lo que te hayan hecho, confía en Dios, porque Él pagará con tribulación al que te atribula. Deja la justicia en las manos de Dios. Pero hay más. ¿Quién es el padre de todas las tribulaciones? ¿En la mente de quién nacen todos los proyectos que te hacen sufrir? Bueno, aquí hay una profecía. Un día, más pronto de lo que tú imaginas, el enemigo va a tomar su propia medicina. Un día va a caer sobre su cabeza todo el dolor y la aflicción que él trajo a los justos. Por eso Pablo dice que tu dolor se proyecta hacia el justo juicio de Dios. Vamos ahora a los versículos 7 y 8. Estamos leyendo segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, recuérdate. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos explican mejor el pensamiento que presentamos en la parte anterior. Aquí se habla definitivamente del día de reposo para los justos y del día del ajuste de cuentas con todos los que rechazaron la invitación de amor de Dios. Hay mucha gente que no logra armonizar el amor de Dios con la destrucción de los impíos. ¿Cómo un Dios de amor puede destruir a los seres humanos, aunque estos no hayan querido arrepentirse? Se preguntan esas personas. ¿Acaso Dios no es Dios de vida? Y yo te respondo, claro que lo es. Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida. La muerte es el resultado de la rebeldía humana. La muerte, querido, solo apareció después de la entrada del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Dios es Dios de vida. Entonces, ¿por qué los desobedientes morirán en el día final? Es triste decirlo, pero ellos escogieron el camino de la muerte, rechazaron las buenas nuevas del Evangelio, persiguieron a los que buscaron a Jesús. Entiéndeme, por favor, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando llegue el día final, Dios destruirá al pecado para siempre. Del pecado no quedará ni raíz ni rama. El fuego consumidor de Dios caerá sobre el pecado y los únicos seres humanos que serán destruidos serán los que no quisieron abandonar el pecado. Aquellos que se endulzaron con la rebeldía. Allí, dice Pablo, se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos más acerca de los que se perderán aquel día. El versículo 9 dice lo siguiente: estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se deja claro las consecuencias eternas de la destrucción del pecado. El pecado no se levantará por segunda vez. La cruel y terrible historia del mal habrá llegado al fin. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Todavía no has tomado tu decisión en favor de Cristo? ¿Hasta cuándo postergarás esa decisión? Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de la gloria de Dios reflejada en la vida de sus hijos. Para eso necesitamos leer los versículos 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hay un pensamiento que destaca nítidamente en este texto. Cuando Jesús regrese por segunda vez, su pueblo en esta tierra estará glorificando su nombre. Pablo dice, así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo es que la iglesia le glorificará? ¿Apenas cantando y adorándole con emoción? Mira, lo primero que necesitamos entender es lo que la gloria de Dios significa. ¿Qué es lo que significa la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? El espíritu de profecía dice que la gloria de Dios es su carácter. Dios espera que su iglesia refleje su carácter. Al fin de cuentas, el pecado desfiguró el carácter de Dios en nuestra vida. Y Jesús vino a este mundo para restaurar la gloria perdida de Dios y reproducir en el ser humano el carácter del Padre. Lo dejó todo allá en el cielo y vino a este mundo de miseria y de dolor a pagar el precio de nuestra restauración. Por eso la única manera de reflejar su carácter es por su gracia maravillosa. Es buscándolo todo día y pasando tiempo con Él todo día. Vivimos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Oh querido, Dios te ama y te llama, pero el tiempo se acaba. Te voy a contar una historia. Una noche oscura, un taxista encontró en la calle a un adolescente atropellado por alguien que se había dado a la fuga. El muchacho estaba muriendo. El taxista paró el carro, recogió al niño, vio que estaba entre la vida y la muerte y comenzó a pensar, ¿qué hago? Si yo lo recojo, van a decirle a las autoridades que yo lo atropellé, pero por otro lado, si lo dejo aquí, el muchacho se muere. Entonces su amor pudo más. Y sin pensar en las consecuencias, más agarró al muchacho, lo colocó al taxi y salió corriendo, buscando un hospital. A más o menos 100 metros del lugar encontró una clínica particular, paró allí. Y el hombre de la clínica dice, oye, tiene que dejar 5,000 reales en el Brasil de caución para poder atender. Pero yo no tengo el dinero, sí, pero y otra cosa, ¿cómo sabemos quién atropelló? No. Coloca el dinero, da un cheque, una tarjeta. Sí, pero yo no tengo el dinero. Y el hombre insistía y no le dejaban entrar. Y el muchacho muriendo en el taxi. Entonces el taxista no quiso discutir más, dejó todo ahí, agarró el taxi, salió corriendo. Demoró como 15 minutos para encontrar otro hospital. Recibieron al muchacho, pero el muchacho ya estaba muerto. Entonces empezaron a buscar a los padres. Y la policía encontró a los padres rapidito. Y el papá era el dueño de la clínica que no quiso recibir al muchacho.